Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy vamos con una típica historia de Casa Encantada. Y es que esta casa, la casa de S.K. Pierce, es un prototipo de mansión del terror. Es la típica construcción que sale en todos los libros, en todas las películas, que tiene multitud de habitaciones y está embrujada. Seguramente, si tenemos la imagen de una casa del terror en la cabeza desde pequeños, en los libros, las historias, las películas, las series, esta sería la casa de portada. Pero la historia no es un simple cuento. La historia es muy, muy real. Sylvester Crompton Pierce fue un exitoso hombre de negocios que logró hacerse con una gran fortuna gracias a su empresa dedicada a la producción de muebles, S.K. Pierce & Sons Furniture Company. El éxito de esta compañía y el auge de la industria del mueble llevó a que Gardner, Massachusetts, en la ciudad donde se encuentra la mansión Pierce, fuera conocida como Chair City, la ciudad de las sillas. A finales de la década de 1880, el señor Pierce decidió construir una mansión acorde a su nombre, a su estatus social, a su fortuna. El edificio que mandó levantar fue en la época una auténtica maravilla. Fue una lujosa mansión, una mansión con 10 habitaciones, y durante 1 año y medio trabajaron más de 100 personas. Las molduras, las cornisas, todas talladas a mano, abundaban en la casa. Lo que da una muestra del alto poder adquisitivo de la familia Pierce. Se usaron detalles minuciosos para crear cada centímetro de esta obra maestra de la arquitectura, desde el dormitorio principal hasta los cuartos de los sirvientes. Y es que los invitados que acudían a esta mansión eran muy selectos. La mansión hospedó a personalidades de la época como el expresidente Calvin Coolidge, una célebre actriz, Betty Davis. Y es que la mansión también era conocida como un lugar de reunión. Un lugar de reunión para la Freemason Society. Pierce, su esposa Susan, su hijo, tenían grandes sueños. Querían mudarse a esta mansión de cuento y vivir una vida de opulencia, fiestas, amigos y sobre todo vivir en una mansión que en el lugar era una de las más lujosas. Pero de repente, misteriosamente, todo eso sucumbió. Una enfermedad bacteriana, pocas semanas después de mudarse, hicieron que Susan Pierce muriera. Después de 1 año de luto,
Pierce se casó con Ellen Pierce, una mujer 30 años menor que él. Este hombre tuvo 2 hijos más y en 1888 el padre, el magnate de las sillas de madera, murió. Dejó atrás a su nueva esposa y a sus 3 hijos. Años más tarde, Pierce falleció, Ellen Pierce falleció, y los 3 hijos tuvieron que arreglárselas solos. Hubo muchas disputas por la propiedad de la mansión y también por el negocio familiar. Hubo muchos nervios, pero la desgracia parecía no acabar nunca para la familia Pierce. En Estados Unidos ocurrió la Gran Depresión, que terminó sofocando el negocio familiar, y finalmente el hijo más joven de S.K. Pierce, Edward, se hizo cargo de la mansión. Esta mansión sufrió tiempos difíciles. La fortuna de familiar iba disminuyendo poco a poco, así que Edward decidió convertir esta casa en un hostal. Ahí, en este hostal, la verdad es que no fue uno de los hostales más lujosos del mundo, ni uno de los hoteles más, digamos, famosos de la zona. Increíblemente, con lo bonita que era la casa, empezaron a ocurrir actividades muy desagradables dentro de este hostal. Hubo mucha gente que bebía, que se iba a dormir la mona al hostal, había muchas apuestas, había mucha gente, digamos, extraña, mucha gente mala, había prostitución, y todo eso se convirtió ya en algo habitual en esa casa. Incluso hay historias de asesinatos, ya que se dice que una prostituta fue estrangulada en el infame dormitorio rojo. Un dormitorio en el segundo piso que estaba todo decorado con cortinas rojas, camas rojas, alfombras rojas. Y ahí, no se sabe por qué, es donde ocurrían los actos más chungos, más criminales, que pasaban en el hostal Pierce. En el segundo piso se ubicaba este dormitorio apodado el dormitorio rojo, y se cree que un inmigrante finlandés llamado Eino Saari también murió quemado en este dormitorio en 1963. Dicen que se pudo tratar de una combustión espontánea, pero en esta habitación roja también se dice que murió estrangulada una prostituta. Hay otra historia que se cuenta que en este hostal, en el sótano, también encontraron el cadáver de un niño. Como veis, la truculenta historia del hostal Pierce parecía no acabar. Los huéspedes que habitaban esta mansión, que bueno, era un hostal un poco diferente, era un hostal un poco distinto, porque tenía unas 10 habitaciones, pero no era el típico hostal de Estados Unidos con 50, 60, 100, 200 habitaciones. No era el típico hostal grande donde pasaba mucha gente. Este era un hostal un poco más, digamos, familiar, un poco más distinto. Recordad que las habitaciones eran habitaciones normales de una casa, y claro, si había todo ese tema de drogas, prostitución y muerte, no debía ser muy bonito alojarse en esta lujosa casa convertida en un mal hostal. Y es que los huéspedes de esta mansión aseguraban que en la casa había una intensa actividad paranormal. Había gente que decía que los fantasmas del propio S.K. Pierce
Susan Pierce y Edward Pierce se aparecían. Así como también el fantasma de una niñera, que se cree que era la niñera de la familia, llamada Mattie Cornwell. Y no solo era un testigo, eran varios testigos que aseguraban haber visto estos fantasmas, estas presencias, cuando estaban hospedados en el hostal. Y vosotros diréis, ¿cómo sabían que eran ellos? Si era gente que iba de paso a un hostal. Pues porque en la casa los retratos familiares, las fotografías de los dueños de la familia, los dueños de la casa, perdón, estaban colgadas y nunca se quitaban. Por eso veían una aparición, veían un fantasma y decían, este es el señor que he visto en la fotografía. Y claro, la leyenda se fue magnificando. La leyenda de esta casa embrujada, de este hostal embrujado, fue subiendo de nivel y los testimonios no paraban. Se reportaron también la aparición en algunas ocasiones de un hombre llamado David. Algunos creen que fue el estrangulador de la prostituta en la habitación roja. También mucha gente decía ver el fantasma de la supuesta prostituta estrangulada. Esta se veía merodeando de noche por los pasillos de la casa. Estoy viendo una fotografía ahora mismo, mientras estoy narrando la historia, donde en la casa aún se conservan, pues como he dicho, fotografías de la familia y objetos. Hay una que salen las dos mujeres de la casa, la primera esposa y la última esposa de S.K. Pierce, y justo debajo de una mesita de madera, en una habitación con las paredes rojas también, salen unas botas que seguramente pertenecieron a alguna de ellas. No era una decoración muy bonita para dormir una noche, la verdad. Y es que no solo se han visto apariciones, no solo se han encontrado con un fantasma merodeando o con imágenes que parecen de otro tiempo. Los que se han adentrado en la casa han experimentado diversos fenómenos paranormales. Mucha gente dice que ha oído voces, cantos, apariciones de cuerpo completo, muebles en movimiento, portazos o el sonido de pasos en las escaleras y en los pasillos. También se han reportado, ojo, muchos cambios repentinos de temperatura. Malos olores, esto es típico. Cuando hay apariciones fantasmales se dice que empieza a haber olores, digamos, parecidos al olor del azufre. Otras apariciones más benevolentes huelen al perfume que lleva la persona muerta. Y también se dice que se han visto sombras y algo que no suele ser muy habitual. Lo que hemos hablado hasta ahora suele ser algo, digamos, habitual en las típicas casas encantadas, las típicas casas embrujadas. Se dice que en esta casa muchas veces se puede oír un ensordecedor rugido. Un rugido que no se sabe si es de animal, de persona, pero sí que la palabra ensordecedor ya nos da una pista de lo fuerte que es este rugido, este sonido. Muchos creen que es emitido por el fantasma del señor Pierce, porque está a disgusto con el estado actual de la casa, porque ya no es una casa lujosa. Ya, como hemos dicho a continuación, es un hostal muy decadente. Otros también han sentido la presión de unas manos invisibles. Han sentido que una siniestra presencia se pone encima suya en la cama y les hace una presión en el pecho.
Incluso hay otros que dicen que presencias invisibles han intentado empujarles por las escaleras. Muchos expertos en parapsicología han asegurado en varias ocasiones que las entidades de esta mansión son, así lo han descrito, las más avanzadas con las que jamás nos hemos topado. Como veis, hay multitud de fenómenos. Yo creo que engloba esta casa todos los fenómenos del catálogo de una casa embrujada. Y es que los dueños han hecho muchos esfuerzos para descubrir qué ocurre en esta casa. Porque antes era un hostal, el hijo ya murió, y claro, lo han ido cogiendo otras personas, y siguen los fenómenos. Y por eso, como aún siguen los fenómenos, como ha habido tantos fenómenos, como ha habido tantos investigadores en la casa que han sentido cosas, esta casa está considerada, ojo, como una de las 3 más embrujadas de Estados Unidos. En 2015, la empresa Dark Carnival adquirió la propiedad. Su intención era revitalizar por completo esta preciosa casa victoriana y restaurarla lo más fielmente a como estuvo en su época. La compañía abrió la mansión al público, primero de todo para alquilarla a los valientes que desearan tener una experiencia de visitarla durante la noche, y también, como en Estados Unidos son unos genios, son unos cracks del marketing, esta casa la han convertido en una casa museo donde puedes visitar con un guía y escuchar sus espeluznantes historias, y también, como he dicho hace escasos minutos, también puedes dormir en ella. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que cientos de investigadores de lo paranormal, gente curiosa, gente que le encanta el misterio como nosotros, han realizado muchas pruebas en esta ya siniestra mansión. Y es que han recogido, ojo, multitud de asombrosas evidencias. Hay un capítulo de Buscadores de Fantasmas, un reality show estadounidense, que bueno, yo creo que está bastante montado el tema, pero sí que han logrado captar cosas, y si lo queréis ver está en YouTube, creo que se puede ver. Buscadores de Fantasmas, la mansión Pierce. Repito, creo que esta gente era un show en Estados Unidos y muchas cosas, digamos, bueno, se las inventan para dar más emoción, más espectáculo al tema. Pero sí que se puede ver la casa por dentro y es bastante... un capítulo bastante entretenido, la verdad. La mansión Pierce, una mansión que engloba, como he dicho antes, todos los misterios, todos los, digamos, síntomas de que una casa puede estar encantada. Todos los fenómenos creo que están en esta mansión, no se escapa ninguno. No queda absolutamente ya ningún fenómeno. Apariciones, sonidos, rugidos, manos invisibles que te empujan, pasos, cambios de temperatura. Y bueno, vosotros diréis, esto es una leyenda, esto es una historia que a lo mejor se han inventado esta compañía que hoy en día la está explotando para que vaya la gente. Pero lo curioso es que no hay, digamos, la historia de 2 apariciones y después alguna persona que dice que ha oído pasos. Es que durante ya más de 100 años esta mansión ha sido investigada por muchísima gente y casi todos han notado algo extraño, alguna experiencia han sentido paranormal. Cuando era hostal, cuando no lo era, cuando era una casa museo, que aún lo es. Y claro, yo me pregunto, ¿es posible que tantos fenómenos que ocurren tantas veces, incluso yo diría que ocurren un par de veces al año, fenómenos en esta casa,
sea sugestión, sea un montaje. Yo creo que no. Yo creo que a veces sí que hay exageraciones, pero que ocurren cosas extrañas en esta casa. Yo personalmente estoy convencido. Y vosotros diréis, ¿hay fantasmas en esa casa? ¿Son apariciones que por alguna razón se hacen notar, pero son apariciones de otra época? ¿Es verdad que es la gente que vivió ahí y sigue en la casa atormentada? Porque claro, cuando hay una aparición fantasmal, yo de pequeño creía que es que el fantasma seguía en la casa. Todo el mundo yo creo que pensaba que los fantasmas pues se quedaban y por eso atemorizaban a sus habitantes. Pero yo ya personalmente, después de tantos casos que he visto, creo que en lugares donde han ocurrido muchos actos, digamos, malos, actos terribles, el lugar por alguna razón se queda impregnado de eso. Es como si el lugar hiciera fotografías constantemente y ahora en 2023 y en épocas anteriores, digamos, otra dimensión, otro espacio paralelo que no conocemos, fuera mostrando esas fotografías a gente de hoy en día. Yo no creo, lo he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de fantasmas en la Cueva 51, yo no creo que haya ahí un fantasma que esté por ahí viviendo, deambulando, durmiendo, sentándose. A ver, yo creo que cuando morimos, nuestra alma se va a otro plano dimensional. Y a veces es verdad que hay algunas almas que se pueden quedar, digamos, atrapadas en el lugar de donde estaban, en un objeto, en una zona. Pero no creo que, digamos, estén ahí conscientemente. Yo creo que esta casa ha vivido tantas cosas horribles que se ha quedado impregnado en sus paredes, en el ambiente, pues retratos, momentos, y algunas personas, en algunas ocasiones en concreto, los pueden percibir. Han pasado miles de personas por esta casa y no han notado nada ni han visto nada, pero otras miles sí. Por eso yo creo que hay gente que tiene la percepción un poco más abierta, la mente un poco más, digamos, liberada, y puede notar y puede ver estos fenómenos paranormales. Lo que más me da miedo de esta casa son las manos invisibles que te empujan por las escaleras. Porque una cosa es ver una aparición, una cosa es ver pues una sombra, un sonido, unos pasos, oír ruidos. Y otra cosa es que estés bajando por las escaleras y alguien te empuje. Eso sí que ya me da bastante miedo. Y aquí, si este fenómeno es real, pues se desmorona un poco mi teoría de que se queda impregnado en algunos lugares momentos, y aquí ya estaríamos hablando de un contacto físico. Si es real esto, estaríamos hablando de algún ente, algún ser misterioso que sigue físicamente, aunque sea invisible, en la casa y empuja a la gente. Aquí ya mi teoría pues se desmorona un poco, y es la parte que no entiendo. Como un ser invisible, algo que es etéreo, algo que es transparente, que no tiene fuerza, no tiene músculos, no tiene huesos, puede ejercer presión en un cuerpo real. Pero bueno, esta casa, ese Capils Mansion,
buscad la fotografía en internet. Si vais a mi YouTube, La Cueva 51, podréis ver estas fotografías. Si vais también a mi TikTok, La Cueva 51, también podéis ver las fotografías reales de esta casa. O si no, las podéis buscar en Google. Es la tipiquísima casa del terror. Menos mal que se convirtió en un museo, porque ahora está bastante bien arreglada, bastante curiosa y bastante bonita, aunque haya fenómenos paranormales. Pero imaginaos que estuviera abandonada. Yo creo que sería la casa del terror abandonada más terrorífica del mundo. Y es que es curioso que estas casas que se crean con lujo, se crean con ilusión, con ganas, siempre después tengan fenómenos paranormales. Y los pisos, por ejemplo, sí que hay casos de fantasmas en pisos y en edificios, pero no hay tantos. Debe ser por la madera. Debe ser por que las casas estas grandes captan más las cosas que pasan. ¿Quién sabe? Pero la casa de S.K. Pierce es una de las más embrujadas del mundo. Sí, es la típica historia de casas del terror. Es la típica historia de casa estadounidense con fantasmas. Pero vaya historia. Normal que la gente vaya ahí a dormir, a verla, porque solo viendo las fotos ya te da un poco de miedo. ¿Qué son estas presencias? ¿Siguen enfadadas y por eso lo pagan con los huéspedes? ¿Son almas atormentadas que se han quedado entre sus paredes? ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia paranormal en alguna casa? Si era así, por favor, lo escribís. Me lo escribís ya en los comentarios. O en los comentarios de YouTube, del canal de YouTube, o en los comentarios de TikTok. Porque me gustaría mucho saber vuestras historias. Me gustaría mucho que me contarais, pues, todo lo que os ha ocurrido en casas. Y después podríamos contarlo aquí en directo, en Lo Que Va 51. Podía yo, aunque sea anónimamente, contar vuestra historia. Y sería muy, muy interesante. S.K. Pierce, una de las casas con más fenómenos paranormales del mundo y de la historia, yo creo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que siguen sus fantasmas viviendo en ella atormentados? ¿Es la gente que tiene, digamos, percepciones que las crea su mente? ¿O la casa simplemente no pasa nada y es todo una leyenda? Gracias a todos. No olvidéis seguirme en las distintas redes sociales. Esto ayuda muchísimo. Esto ayuda muchísimo a los creadores. Comentad los casos, como he dicho antes, que habéis tenido, casos que conozcáis, relacionados con casas encantadas o con el tema que queráis. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.